Hola, ¿qué hay? Bienvenidos, bienvenidas un día más a nuestros talleres de sentir. Hoy contamos con la presencia y la compañía de Margarita García Márquez, una gran experta en formación y en psicoterapia en abuso sexual en la infancia y una gran eh, protectora a través de diferentes iniciativas en la protección con la infancia. Para aquellas personas que no nos conocéis, en primer lugar, presentaros la editorial Sentir. El sello editorial Sentir surge de un proyecto de hace aproximadamente no muchos años, pertenece al grupo Marcombo, queriendo dar respuesta a diferentes recursos literarios para poder abordar diferentes temáticas de actualidad, y para ello elaboramos un estudio de revisión bibliográfica de la literatura infantil hace ya unos años en colaboración con varias universidades. Y en primer lugar publicamos la colección Senticuentos, del cual también es autora de uno de sus cuentos Margarita. Margarita estuvo en nuestros inicios, todavía recuerdo cuando presentamos el estudio que la invitamos y ahí estuvo para apoyarnos, que siempre la hemos sentido muy cerca y que forma parte de esta familia de sentir. Y dentro de la colección Senticuentos, que son cuentos de prevención de abuso, de intervención, de adopción, de prevención de acoso escolar, tipos de familias, cuando los papis se separan y un largo etcétera, que de hecho sacamos un pack Senticuentos que está toda la colección, pero sí que hoy, aunque Margarita nos lo va a explicar un poquito más en detalle, es autora de este bonito cuento de ¿Qué color son tus secretos?, de la ilustradora Chus Santos. Y luego, como complemento, escribió otro cuento de Tu cuerpo es un tesoro también, fuera de la colección, que también seguro que luego nos lo enseña y explica un poquito. Y luego hemos ido publicando otras colecciones que creíamos que también eran necesarias a raíz de otros estudios que hemos ido creando a posteriori, la colección Crecicuentos, la colección Neuroaventuras, Neuricuentos, Neurodiversión, y también dando respuesta a lo que nos solicitaban muchos papis y mamis y profesionales de la educación y de la salud, el poder elaborar materiales más extensos para ellos, y de ahí nació hace aproximadamente año y medio la colección Sentilibros, que son una serie de libros para adultos que abordan diferentes temáticas. Y hoy sí que queríamos presentar en este taller sobre la prevención y la protección contra el abuso sexual en la infancia, a raíz de este libro que ha publicado recientemente Margarita, La prevención, la mejor protección contra el abuso sexual infantil, donde aporta diferentes consejos, soluciones, herramientas y sanación. Además, es un libro muy amplio porque abarca diferentes profesionales y adultos que les pueda interesar, de cómo fomentar la prevención, cómo intervenir a través del modelo que lleva aplicando Margarita casi 35 años. Y bueno, todo lo breve que se puede, voy a presentar a Margarita antes de pasarle la palabra. Margarita es psicóloga clínica, especializada en comunicación, autoestima, infancia y abuso sexual infantil. Es licenciada en psicología por la Universidad de Salamanca y se ha formado en psicoanálisis, terapia gestalt, análisis transaccional, bioenergética, rebirthing, hipnosis clínica, constelaciones familiares, naturopatía, masaje terapéutico y un largo etcétera. En 1988 fundó el Centro ARA de Terapias Psicocorporales, uno de los primeros en Madrid que comenzó a trabajar en actividades relacionadas con el crecimiento personal y el autoconocimiento. Este centro se perfiló como una de las instituciones con mayor prestigio y destacó como pionera en el trabajo con el niño interior en España. En el año 2007, tras percibir un alto porcentaje de pacientes que habían en consulta que habían sufrido abusos sexuales en la infancia, y tras 15 años trabajando con esta temática, Margarita fundó la Asociación para la Sanación y Prevención de los Abusos Sexuales en la Infancia, ASPASI, en la cual Margarita dedica en la concienciación social y en la formación y promueve la protección de los derechos de los niños. Desde hace más de 25 años interviene y colabora con televisión, radio, revistas, periódicos como psicóloga experta en comunicación, autoestima y psicóloga de referencia en casos de abuso sexual infantil para informativos y diferentes programas de televisión, tanto pública como privada. Es autora también de Señales de alerta del maltrato infantil en la guía práctica del buen trato al niño y colaboradora en el informe de Save the Children, la justicia española frente al abuso sexual infantil,
en el entorno familiar. También dentro del ámbito político han contactado con ella para tener en cuenta su experiencia y su asesoramiento. Y sin querer extenderme más, en su página web tenéis más detalle de su biografía. Agradecerle una vez más toda su trayectoria y todo lo que ha hecho por tantos niños y niñas, tanto en la prevención como en la intervención y ayudando a tantas familias. Y como digo, también por formar parte del universo de Sentir. Gracias, Margarita. Te paso la palabra. Gracias. Pues vamos a hablar un poquitito del libro, de lo que pueden encontrar la gente cuando lean el libro. El libro es una extensión de lo que yo hago en mi vida, que es esta concienciación social de las personas que están en el entorno de los niños, ¿vale? Una de las cosas que yo he visto es que los mayores aliados del abusador son dos. Uno es el secreto y el silencio que se guarda en torno al abuso y otro es la desinformación. Una de las cosas que me sigue asombrando es que aún ahora seguimos llamando a colegios para charlas de prevención y muchos de ellos dicen aquí no, eso no ocurre, eso no existe y no se dan cuenta que el silencio, el secreto, el no hablar del tema es lo que promueve que los abusadores sigan siendo impunes, ¿no? El que los niños, por un lado, estén preparados para saber reconocer su cuerpo, reconocer sus límites, saber que algunos adultos tienen un problema de límites, porque, bueno, tú me conoces y sabes que no pongo el abuso como algo terrible, sino como una cosa más que hacen los adultos, como esto me lo explicaron los niños, ¿no? Es otra cosa más que hacen los adultos que los niños no entienden, pero bueno, ya se sabe, los adultos te achuchan, te dan besos cuando no quieres y tienes que obedecerlo, pues el abuso los niños lo perciben como algo similar, solo cuando ya es muy cruento, ¿no? Entonces, un niño que está informado, un niño al que vamos a enseñar a poner los límites, a decir que no, a saber respetar su cuerpo, a saber que su cuerpo es su tesoro, que lo podemos hacer a través de juegos, a través de cuentos, o sea, por eso antes hablabas un poco de los cuentos, ¿no? Voy a comentar los dos. Por un lado, Tu cuerpo es tu tesoro, para mí es un libro que enseña a los niños a poner los límites, a reconocer el cuerpo y es de forma lúdica. Igual que los abusadores abusan jugando o a través de juegos, pues nosotros a través de juegos vamos a enseñar a los niños que su cuerpo es su tesoro, que tienen derecho sobre su cuerpo y que pueden poner los límites, decir que no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si podemos ojear un poquitito el cuento, vamos aprendiendo esas reglas que los niños tienen que saber, que solo te pueden ayudar o hacer cosas si tú quieres, que puedes decir que no, que puedes poner límite, que si alguien hace algo que no te gusta puedes decirle que no, que hay unas partes del cuerpo que son íntimas, que son más íntimas que el resto, que tienen que pedirnos, o sea, que no pueden tocar los demás. Entonces, siempre a través de juegos, a través de cuentos o a través de guiñoles en un momento determinado. Cuando jugamos con los niños más pequeños podemos coger los guiñoles y enseñar con un guiñol, pues por ejemplo, cómo se llama esto, un ojo, uy, 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 qué bien. Entonces el guiñol va a decir cosas, va a hacer cosas como, uy, qué vergüenza. ¿Y cómo se llama lo que tienes entre las piernas? Pues pene o vulva. Ay, que me da vergüenza hablar de ello. Entonces, jugando y a través de juegos vamos enseñando a los niños a que hay unas partes del cuerpo que son más íntimas que otras y que alguna gente, porque no ponemos al abusador como una persona terriblemente mala, ya que en la experiencia que tengo trabajando con el abuso, como dicen los niños, muchos de los abusadores son gente buena que hace cosas malas. Entonces, si enseñamos a los niños que este adulto tiene un problema, en vez de ponerlo como terrible, lo ponemos como ese problema que tiene que ver o que puede tener con estos pequeños hurtos que incluso a veces hacen los niños, ¿no? Pues a veces cojo algo que no me pertenece, sé que no lo debo hacer, pero a veces me salto algún límite que sé que no sé saltar, pues algunas veces los adultos hacen cosas que no deben y son los niños los que tienen que decirle, hey, no, eso no está bien. Entonces, si lo hacemos jugando, enseñando a los niños a través de juegos, a través de guiñoles en un momento determinado, a través de cuentos, pues podemos informar o enseñar a los niños para que si en algún momento algún adulto se pasa esos límites, pueden decir con naturalidad, hey mamá, fíjate que el tío Juan está un poco tontito, porque fíjate que me ha querido tocar la vulva, ¿no? Entonces, el que los niños lo cuenten con normalidad, con naturalidad, el dar una enseñanza sexual adecuada a la edad del niño,
para que el niño pueda hablar y expresarse con mucha naturalidad lo que le está surgiendo, lo que le está pasando, los acontecimientos que está teniendo en su vida, pueden ayudar a los niños a contar cosas. ¿Vale? Entonces, creo que es importante, muy importante el poder tener en cuenta esto. Si lo hacemos a través de juegos, si lo hacemos a través de ejercicios, si lo hacemos a través de cuentos, como por ejemplo también antes hablé un poco de que el de los secretos, hablar de esos secretos que hacen sentir bien o los que hacen sentir mal, y siempre en un tono de lúdico, de jugar, de esos secretos que asustan, pero también hablar de los secretos que hacen sentir bien, ¿no? De los que son de color miel, siempre de forma como muy tranquila, hablar de esas cosas que hacen sentir algunas veces mal y que nos ponen tristes, ¿sabes? Vamos haciéndolo a través de juegos y de forma muy, muy tranquila, muy natural, muy saludable, los niños van entendiendo lo que está pasando con ellos y que algunos adultos tienen un problema. ¿Por qué lo ponemos así? Yo al principio, cuando hice Aspasi, tenía claro que los abusadores eran gente mala, ¿no? Pero fueron los mismos niños los que me dijeron, señor, no, y me llamaban señor, no, es que mi abuelo no es malo, es una persona muy buena, aunque hace eso que no me gusta, ¿no? Entonces me di cuenta que si damos el mensaje a los niños que los hombres malos abusan sexualmente, cuando quien abusa es alguien de confianza, alguien a quien quieren, alguien que tiene un estatus social, pues los niños pueden no identificar lo que les está pasando, ¿no? Entonces, si lo enseñamos siempre a través de juegos, de algo lúdico, de algo que hay adultos que tienen un problema de límites que no aprendieron cuando era niño, a que no pueden hacer ciertas cosas, y lo pongo a la altura casi siempre pues de esos pequeños hurtos que se pueden hacer, ¿no? Pues a veces su mamá no les ha enseñado que no se puede coger cosas de otros. Pues somos nosotros los que tenemos que decir, hey, no puedes coger esto, ¿no? Pues lo mismo con respecto al cuerpo. Algunos adultos no saben o no le han explicado que las zonas íntimas no se pueden tocar. Entonces, si lo hacemos así, los menores pueden contárnoslo con mucha normalidad y con mucha tranquilidad. Y una de las cosas, comenté al principio que los dos aliados fundamentales del abusador son el secreto y la desinformación. Entonces, si cuantos más adultos podamos formarnos en este tipo de cosas, menos espacio tienen los abusadores para poder abusar, y si abusan, serán descubiertos en el momento que están abusando, porque los niños lo contarán de forma tranquila, ¿vale? Dirán, oye, pero incluso lo contarán, pero también incluso pondrán el límite al adulto, podrán decirle, oye, ¿qué estás haciendo? Anda, búscate una novia de tu edad, ¿no? Como han dicho algunos de los niños. O si les ocurre, lo contarán rápido, en el momento que les ocurra o al día siguiente, no esperarán o no guardarán el secreto durante años, que es lo que va haciendo cada vez más daño. O no irá en aumento el abuso. No sé si me explico. Los abusos empiezan de forma suave y cada vez van siendo más exigentes y más exigentes y más exigentes hasta que empiezan a ser muy desagradables y dañinos para los niños. Entonces, el enseñar, el que cada vez haya más profesionales preparados, tanto maestros como educadores sociales, como trabajadores sociales, como psicólogos, como profesores, o sea, todas las personas que están en el entorno de los niños, si se van formando en este tipo de escucha, de hablar con los niños, de educación hacia los niños, pues cada vez los depredadores sexuales tendrán menos espacios para poder abusar. Un poco el libro nace con esta idea, ¿no? de que cada vez seamos más los que a través de juegos, de ejercicios, de escucha activa, de una educación sexual adecuada a la edad del niño, podamos captar esto que pueden estar viviendo los niños en un momento determinado. Es un poco la idea. Entonces, ¿cómo podemos hacer con los niños? Depende siempre de la edad de los niños. Para mí la edad de empezar a trabajar con los niños es a partir de los 3-4 años, a partir de que se quiten el pañal, ¿vale? Entonces ya ahí tienen que empezar a aprender que su cuerpo es suyo, que hay zonas íntimas, que es la zona que tiene el calzoncillo o la braguita, que son zonas que los adultos no pueden andar tocando, salvo excepciones. Las excepciones van a ser cuando vas a una revisión médica, pero normalmente está papá o mamá contigo cuando vas a la revisión médica.
y cuando tienen una pupa o una herida, ¿no? Entonces, y si algunos adultos no han aprendido que esas son zonas íntimas, pues tenemos que enseñarles y con tranquilidad le decimos, hey, no, esto es mi zona íntima, ¿no? Entonces, si lo hacemos así, los niños se expresan. Luego, más adelante, normalmente la adolescencia, preadolescencia, es cuando los depredadores sexuales están más, en la infancia están más en el entorno familiar. A partir de la preadolescencia y adolescencia ya empiezan a estar fuera del entorno familiar, ¿no? Es cuando ya están los depredadores sexuales que están en el entorno de los colegios y están esperando a los niños que salen solos, o niños o niñas que salen solos para abordarlos o para apartarlos del grupo. Entonces también hay ejercicios y juegos que van enseñando a estos niños a poner el límite, a ser asertivos, porque se trabajan distintas habilidades en los niños para poder tomar conciencia de lo que les está pasando y poder expresarlo lo más rápidamente posible, sin miedo o temor a que les juzguen o a que no les crean o a que se crean más, como la mayoría de los abusadores suelen decir cosas como ¿a quién van a creer, a ti o a mí? ¿no? Entonces, si los niños están preparados, pues normalmente van a poder decirlo de forma tranquila y clara y luego, pues bueno, se va a ver qué está pasando o cómo está pasando o qué está ocurriendo en el entorno del niño. En cualquier caso, cuando hay sospechas sobre una persona que los niños han dicho algo, por ejemplo, el cuerpo, tu cuerpo es tu tesoro, ya, bueno, por lo menos ha habido gente que me ha escrito diciendo que ya ha hecho que niños le dijeran a su mamá o a su papá que un tío o una tía, un amigo de la familia le ha tocado las zonas íntimas, ¿no? Entonces, luego se ha visto cuando esto era realmente un abuso o cuando esto había sido pues una cosa normal. Por ejemplo, había un niño que en un momento determinado le dijo a su mamá que su papá le había tocado el pito y cuando después de varias sesiones en terapia exploramos un poquitito, cuando ya le preguntamos directamente, oye, ¿me ha dicho mamá esto? Dice, sí, pero era cuando hacía pis, ¿no? Entonces, luego vas a distinguir cuando realmente es un abuso a cuando es una cosa normal y natural. Bueno, a este niño cuando dije, bueno, pero tú ya tienes casi 4 años, ya sabes hacer pis solo, dice, sí, pero así no me tengo que lavar las manos, ¿no? Entonces, el trabajo con los niños va a ser lúdico, tranquilo, también enseñar cómo reaccionar cuando un niño nos habla de que ha sufrido o que alguien ha tocado sus partes íntimas, cómo escuchar al niño, cómo hacerle las preguntas adecuadas para que pueda expresar eso que le ha pasado, cómo estar tranquilos, cuéntenos lo que nos cuente y acogerle de forma adecuada, cómo no maximizar ni minimizar el tema, porque es importante la escucha y una escucha sin dramatizar demasiado, ¿no? Porque si dramatizamos demasiado, también podemos dejar fijado al niño como que ha pasado algo terrible y entonces puede dolerle mucho más la historia, ¿no? Entonces un poco el cuento trata de transmitir esto. Y luego también hay pues eso, para profesionales que están en el entorno de los niños, ejercicios, juegos, cómo trabajar con los niños, cómo hablar con ellos, cómo escucharles, cómo dar pautas a profesionales para saber qué hacer dependiendo de el profesional que sea y en qué ámbito esté trabajando, ¿no? Es un poco el resumen del libro. ¿Alguna cosa más? ¿O cómo trabajamos? Sí, como a lo mejor para las, no tanto familias, pero también hay muchos profesionales que hoy nos están acompañando en este taller. No sé si tu modelo, que además llevas aplicando ya muchísimos años y también difundiéndolo a través de tus formaciones, un poco en qué consistiría tu metodología de trabajo, Margarita. Uy, todavía no lo sé yo. La idea un poco es yo aprendí que jugando se aprende más a veces que de forma seria, ¿no? Entonces, siempre trabajo con los niños a través de juegos, bueno, y con los adultos. De hecho, con los adultos trabajo con el niño interior, porque he aprendido que a veces hablar de temas difíciles de forma seria cuesta mucho. En cambio, mientras estamos jugando, es muy fácil expresar lo que está viviendo, lo que ha vivido. Entonces, utilizamos herramientas como dibujos, como familias. Hoy puedo poner un poco los muñecos estos como familias, puedo coger un elefante, un muñequito de estos para hacer el niño. Entonces,
entre comillas, como terapia familiar, pero a través de muñecos, ¿no? De alguna forma, ¿vale? Pues van representando la historia familiar que ellos van viendo y a través de estos juegos, de jugar con muñecos o con pequeños animalitos, que a veces es significativo también quién eligen para él y quién eligen como su madre o como su padre, porque si tenemos distintos animales pueden proyectar mucho más el cómo ven la energía del adulto. Hay veces que pues he tenido niños que ponen al león como su papá, a un cordero como su mamá y a ellos como un cervatillo, ¿no? Entonces están hablando de esa proyección que hacen o de esa energía que ven en su papá o su mamá. Es importante también cuando trabajamos a través de muñecos o de animales, no proyectar y no dar nada por hecho. Yo me acuerdo una vez que alguien puso un león para representar al papá y al cordero para representar a mamá, y yo pensé, uy, el papá es un león, una fiera, ¿no? Pero cuando luego le pregunté que me describiera cómo era el león, pues dice, es como un gatito, es muy meloso, es muy amoroso. No sé si me explico, no. Aunque elijan un animal concreto, vamos a pedirles que describan las cualidades y características de ese animal para ellos. Y ahí nos van a contar un poco cómo ven su familia y cómo perciben su familia, cómo perciben cada uno de los elementos de su familia. Entonces, a través de distintos juegos y ejercicios, los niños van a hablarnos de ese punto de juegos, de cómo proyectan su historia personal, ¿vale? Cómo proyectan su historia en su familia, cómo proyectan su historia en el colegio. Entonces podemos valernos de muñecos, podemos valernos de la caja de arena, depende de la edad de los niños, también de los guiñoles, también de ejercicios para sacar la agresividad, porque una de las cosas que ocurre muchas veces cuando nos llega a terapia un niño con mucha agresividad, cuando vamos trabajando la agresividad, detrás de esa agresividad puede esconderse algún tipo de abuso o maltrato que está percibiendo el niño. Entonces empezamos trabajando golpeando cojines o golpeando, yo tengo unas espadas de juguete con goma espuma, y a partir de ahí los niños luego van a ir soltando esas cosas que les duelen, les hace sentir mal. Entonces, a través en el libro voy dando ciertas herramientas y ciertos juegos que pueden ayudar a los profesionales a abrir ese canal de comunicación con los niños para que cuenten eso que les ocurre o que sienten, ¿no? Es un poco la idea. Muy bien, gracias Margarita. Vamos a ver si ahora hay comentarios en el chat de algunos de los asistentes. Por un lado, Ana Patricia, que es una compañera que también forma parte de la familia de Sentilla desde hace mucho tiempo. Gracias por regalarnos un trabajo tan profesional. María Cristina, buen día desde Pachuca, Hidalgo, México. Abrazo gigante y nuestro reconocimiento a Margarita, por supuesto a nuestros amigos del equipo de Sentir. Vaya nuestro reconocimiento desde el Colegio Arboledas desde la comunidad educativa. Maite Muiña dice, muy importante este libro y muy valiosa su experiencia y profesionalidad. Maravillosa psicóloga, Margarita García Márquez. María Cristina, la información nos forma y se comparte con tanta certeza y calidez. Seremos una sociedad preparada y responsable. Maite reconoce la editorial por el trabajo, impecable siempre. Y yo aprovecharía lo hablábamos antes de empezar el taller, Margarita, que desde los profesionales sanitarios tenemos una mayor percepción de que no sabemos si ha sido como consecuencia de la pandemia o los efectos psicológicos pospandémicos, pero en las consultas nos estamos encontrando un mayor número de casos de abuso. Sí que me gusta mucho en tu libro porque también hay toda una aportación de todos los datos desde el punto de vista científico, estudios recientes, está muy actualizado este libro porque hace toda una revisión de la literatura científica relacionada con el abuso sexual, no solamente en España, sino en Europa y a nivel mundial, además de los datos estadísticos que la verdad que no dejan de sorprendernos ni siquiera a los profesionales, ¿no? de la infancia. Sí que preguntarte si has notado una evolución en el perfil, en la tipología de los casos de abuso sexual infantil en los últimos tiempos coincidiendo con la pandemia. No, durante la pandemia yo una de las cosas que estaba muy preocupada y donde estaba muy, muy asustada era porque muchos de los abusos, bueno, como sabes, ocurren en el entorno familiar de los niños, ¿no? Entonces, el estar encerrados durante tanto tiempo en casa fomentaba estos malos tratos y abusos
y además con la consecuencia de que los niños no salían al colegio, con lo cual nadie era testigo de esas señales y secuelas físicas y psicológicas que los niños podían mostrar cuando van al colegio. Entonces, uno de los temores míos más grandes era eso, es como todos estos niños que están siendo abusados dentro de la casa, con la ansiedad y el nerviosismo que se genera estando esa convivencia continua, ¿qué estarán sufriendo estos niños? No creo que en estos momentos haya más abusos de lo que había antes, sí creo que están saliendo más a la luz, que no es lo mismo la cantidad de abusos que hay como lo que está saliendo a la luz. Y es una de las cosas en las que trabajamos mucho desde Aspase. Nosotros estamos trabajando mucho para que los abusos sexuales a los niños salgan a la luz y además cuanto antes, cuanto más cerca del abuso, porque una de las cosas que yo he visto, y fue una de las razones por las que yo hice Aspase, es que cuando cogemos y detectamos el abuso justo en los comienzos, la secuela, y trabajamos con el niño y lo protegemos sin duda ninguna, o sea, le apartamos del abusador, las secuelas son mínimas o nulas, mientras que cuando ya cogemos al adulto de adulto, que ha sido abusado en la infancia, no sana de la misma forma, es lógico y natural. De niño se recoloca muy fácilmente, de adulto, como ha pasado mucho tiempo, puede mejorar mucho, no hay duda ninguna. Hay un libro que tengo por ahí que es Sanar es posible, que es para adultos, ¿no? Que es la idea de saber que se puede sanar, pero se puede sanar mucho, pero no totalmente. Es decir, yo siempre digo, poniendo el ejemplo, que cuando cogemos un niño cerca del abuso, aun abusos cruentos, yo he trabajado con abusos de todo tipo, color y formas, pero hay abusos muy duros, muy exigentes, y cuando cogemos al niño, lo protegemos y trabajamos con él relativamente cerca del abuso, este niño en el futuro puede ser que no tenga secuelas de ningún tipo, porque yo ya llevo trabajando pues 34 años y ya tengo gente que hace 30 años que viene conmigo a terapia y no tiene secuelas. Hay gente que sigue en contacto con ellos. ¿Qué fue lo que me hizo hacer Aspase y lo que me hace escribir estos libros? ¿No? Si lo cogemos y lo detectamos a tiempo, las secuelas son mínimas o nulas. Cuando el abuso se queda en secreto, enquistado dentro del individuo durante muchos años, ese secreto va generando un malestar por dentro, una ansiedad, una serie de síntomas psicológicos, que es lo que luego nos viene a terapia, que incluso se olvida el abuso en sí, se olvida que han sido abusados, pero quedan las secuelas, ¿vale? Y las secuelas pueden ser grandiosas. Hay estudios como creo que están en el libro y que algunos están también en Aspase y que los puede encontrar la gente en la página web de Aspase, de la correlación tan alta que hay con el abuso sexual con enfermedades mentales de distintas índoles, pero también físicas, o sea, problemas como fibromialgia, como problemas de estómago, problemas de intestino, o sea, están muy asociados con el tema del abuso sexual, depresiones, anorexia, bulimia, o sea, hay enfermedades psicológicas que dejan, que cuando rascas en ella, el otro día ayer fue, fuimos a presentar un libro o acompañar desde Aspase a un libro que se publicaba y una de las personas comentó que su hija, que tenía anorexia, cuando soltó el grupo de anorexia del Hospital del Niño Jesús, que había sido abusada, resulta que muchas de las niñas que estaban allí habían sido abusadas, ¿no? Entonces, este es un tema que yo voy a los hospitales también y hablo de ello, ¿vale? Y no lo ven. Y mira que yo lo cuento, o sea, digo que hay una correlación muy alta y hay estudios que lo demuestran. Bueno, pues no les preguntan a los niños. Yo, una de las cosas que he visto es que el gran secreto, o sea, el secreto que guarda, lo que daña, el abuso daña, pero daña más el secreto guardado durante años. La vergüenza que siente el niño por haber sido abusado por un familiar. O sea, como dicen los niños, es que ¿quién quiere tener un papá que abusa? ¿Quién quiere tener un tío que abusa? ¿Quién quiere tener un abuelo que abusa? Entonces, cuando es el entorno familiar, el niño, el secreto, sentir que tiene una familia tan desordenada o tan caótica o con tantas heridas, o sea, le avergüenza lo que ha vivido, ¿no? Se siente responsable. Esta vergüenza, este miedo, este sentimiento de culpa es lo que daña más que el abuso en sí. Por eso, si podemos detectarlo a tiempo, si podemos expresarlo a tiempo, si podemos contarlo a tiempo, por eso si trabajamos la prevención y la detección precoz, podemos evitar mucho dolor y sufrimiento al individuo, pero incluso al entorno social de ese individuo, ¿sabes? Al individuo, a los padres y hermanos,
a los futuros hijos de ese individuo, o sea, podemos ahorrar mucho dolor y mucho sufrimiento. Por eso es muy importante la prevención y detección. Mm, mm. Y una última pregunta, Margarita. em, ¿Qué nos falta como sociedad o qué tendríamos que mejorar, ¿no? Como país, incluso desde las autoridades políticas, sanitarias, para poder garantizar la protección y la prevención del abuso sexual? ¿En qué estamos fallando, ¿no? Como sociedad? Pues en proteger a los menores realmente. O sea, para mí, a nivel de juicio, que voy mucho a juicios, lo fundamental debe ser el bien superior del menor, que se les llena la boca diciendo esto, pero no lo hacen. Es decir, para Mm, mí, cuando hay una duda razonable, debe primar la protección del menor ante los intereses de cualquier adulto, sea padre o madre. Entonces, esto para mí es lo fundamental. Es decir, cuando hay indicios, aunque no haya pruebas suficientes para meter en la cárcel a nadie, porque además yo no estoy a favor de la cárcel. Eh, es más largo de explicar, ¿vale? Porque si detectáramos a los abusadores justo en la adolescencia cuando empiezan, no necesitarían cárcel. Creo que hay que trabajar más, creo que fallamos como sociedad cuando no detectamos a los abusadores, porque el 20% de la gente que abusa, o sea, el 20% de la persona abusada se convierte en abusador. Si hubiésemos trabajado con esos niños abusados, es posible que no se conviertan en abusadores mañana. Entonces, fallamos como sociedad en cuanto a que no hacemos la protección de la infancia. No estamos protegiendo a esos niños que están siendo abusados. No estamos detectando a esos niños abusados. Entonces, para mí hay que trabajar mucho en la prevención y la detección precoz. Hay que trabajar mucho en los colegios. Hay que trabajar mucho en los institutos, porque en los institutos ten en cuenta que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños ya habrán sido abusados. Y de esos, un 20% se convierten en abusadores. La mayoría de los abusadores comienzan a abusar en la adolescencia. Aquí detectaríamos muchos de los abusadores. No hace falta cárcel, hace falta trabajar mucho la prevención y detección precoz, tanto del niño abusado como del abusador. mm, mm, Entonces, creo que es muy importante trabajar con esto porque ahorraríamos dolor, sufrimiento, muchas enfermedades psicológicas por las que mucha gente está de baja y no funcionan, no termina de funcionar por esas enfermedades psicológicas, por esos abusos sufridos en la infancia. Y aquí también incluso no hablo solo del abuso sexual, sino de todos los abusos que sufren los niños, ¿no? Entonces, para mí es importante esta protección de la infancia y este trabajar. Y cuando hay una edad razonable, que realmente prime el bienestar del menor por mm, encima de los intereses de cualquier otra persona. mm, mm. Has dicho una cosa muy importante, Margarita, que me acuerdo que reflejabas en tu cuento, que la verdad que nosotros lo utilizamos muchísimo en consulta, que hablas de los pequeños abusos, ¿no? Que hay previos en muchas ocasiones y que además yo en esto siempre sigo aprendiendo muchísimo escuchándote, pero me llamaba mucho la atención. Por un lado, estos pequeños abusos están normalizados en la sociedad, ¿no? Desde el besito en un momento dado del abuelo a que en un momento el tirón de la mejilla, a la invasión, ¿no? Muchas veces hacia su cuerpo, ¿no? De personas desconocidas que son para ellos, aunque para nosotros sean familiares muy cercanos, y hay veces que lo irrespetuosos, ¿no? Que podemos ser con la infancia, y como tú decías muchas veces en tus formaciones, que a mí me impactaba mucho, ¿no? Si me obligas a darle un besito al abuelo, que para mí es un desconocido, pues cuando el abuelo me dice que le toque, ¿no? ¿Por qué no lo voy a hacer? Si de alguna manera tengo que Hay ser que obediente y obedecer educada. Mm, hay que obedecer a los adultos siempre y entonces el niño piensa que lo que haga el adulto está bien, ¿no? Entonces, no, vamos a enseñar a los niños a respetar sus límites y si en un momento determinado no les apetece dar un beso, vamos a escucharles, porque además así también les enseñamos a escucharse a sí mismos y a escuchar su cuerpo mm, y a saber poner los límites y así podrán poner los límites en cosas más intensas o más fuertes, ¿no? Más adelante. mm, mm. Entonces, sí es Esta también, importante. esta también me gustaba muchísimo, Margarita, que hay veces que yo también la uso en las formaciones, ¿no? La importancia de ponerse ese arco iris protector, ¿no? De poder poner los límites, enseñarles a poner los límites, como tú dices también en las pequeñas cosas. Claro, ser Em, asertivos. Ujú. Eso es. Muchísimas gracias, Margarita. No sé si antes de despedirnos sí que hacer hincapié también dentro de lo que es tu libro, la mención que haces en diferentes capítulos a todas las secuelas que hay a diferentes niveles, psicológicas, físicas, cómo afectan las diferentes franjas de edad, la parte de la denuncia, los psicólogos, psicoterapeutas, los profesionales de la educación, los papás y las mamás, cómo manejar, cómo acompañar. La verdad que está en un lenguaje muy cercano, pero hay toda
una parte técnica y muy profesional de fondo que se ven y se notan todos tus años de experiencia. Y luego la parte de las redes sociales también, los abusos que hay a través de las redes sociales, que cada vez vemos que es más frecuente, ¿no? Y la figura de los abusadores también. Darte las gracias por este libro y por esta gran aportación. Sé que con la pandemia nos hemos visto mucho menos, pero recuerdo que antes de la pandemia ibas a diario con Aspasi, con la asociación, de manera gratuita a los coles, con tu maletín y con los cuentos, dando formaciones de prevención de abuso sexual en todas aquellas escuelas que era posible. Me consta que haces un esfuerzo y has hecho a lo largo de estos 35 años un esfuerzo titánico por la prevención y por la protección de la infancia a muchos niveles, no solo al nivel del abuso sexual. Y bueno, pues agradecértelo, por supuesto, en nombre de toda la sociedad y de todas las familias y niños y niñas. Y no sé si nos querrías comentar algo antes de despedirnos. En general, yo creo que hablando desde la psicología, de que somos psicólogas, no busco culpables sino soluciones, ¿vale? Entonces yo siempre digo que la gente que se porta mal son gente que son niños heridos. Entonces si trabajamos si podemos ver más allá del mal comportamiento que lleva a alguien a hacer algo así, podemos encontrar esos niños heridos que realmente en algún momento fueron unos niños o unas niñas y sufrieron una serie de circunstancias que no justifican que luego hagan daño con ello, pero sí, si podemos verlos desde ahí, podemos ayudarles mucho mejor a sanar, ¿no? Entonces, vamos a trabajar para la sanación en vez de para buscar culpables, que es un poco también mi historia, ¿no? Y que además lo trabajas mucho individual y grupalmente, ¿no? Desde la técnica del niño a la niña interior. Yo creo que esto que dices es muy importante y también desde mi perspectiva, siempre he dicho, ¿no? Que la profesión me ha enseñado a no juzgar, ¿no? Que hay veces que cuando vemos a alguien enfadado desde la rabia, son sus mecanismos, son sus recursos de supervivencia, ¿no? Desde donde han sabido protegerse y cuidarse. Y tenemos que ver y mirar más allá, ¿no? Y sobre todo desde la profesión. Enseñar a esa gente a hacerlo de una forma distinta, ¿no? Es como, ¿cómo puedes hacerlo de otra forma? Esta es una forma que has aprendido de niño, ¿no? Es como te enseñaron a hacerlo, pero ahora podemos aprender de otra forma distinta, más saludable para ti y para los tuyos. Es un poco el dar herramientas, ¿no? No jugar, sino buscar soluciones. Alternativas y recursos. Pues un placer, Margarita, como siempre. Gracias por tu tiempo, que sabemos que estás hasta arriba de trabajo. Y bueno, pues esperamos que poder compartir contigo un taller, otra formación muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias a todas las personas que nos seguís. Antes de despedirnos, recordaros que tenemos más novedades. La semana que viene presentamos dentro de la colección Neuroaventuras uno de los cuentos de prehistoria de una de las neuropsicólogas que trabaja otra de las áreas cerebrales. Lo pone la compañera al taller para la próxima semana. Igualmente tenéis el catálogo de Sentir en la página web con todas las novedades que vamos publicando, con diferentes materiales también para psicoterapeutas. Hemos también sacado la nueva colección Neurodiversión, donde se trabaja mucho también toda la parte de neuropsicología, la parte de atención, a través de diferentes actividades y juegos, porque queremos que sean cuentos cercanos, respetuosos, amables e interactivos. Gracias a las personas que confiáis en Sentir, gracias a Sara, la compañera de comunicación, que hace posible todo esto y esperamos poder veros pronto. Chao. Gracias. Hasta luego.